hemos estado estudiando, hermanos, desde el versículo 1 hasta el versículo 15. ¿Están de acuerdo? Ya avanzamos del versículo 1 hasta el versículo 10 y hoy con la ayuda de Dios vamos a estudiar para finalizar del versículo 11 y hasta el versículo 15. ¿Cuántos dicen amén? Ya oramos, entonces vamos a darle una vez más lectura a este pasaje para poder culminar este mensaje muy importante. ¿Cuántos dicen amén? Dice así la bendita palabra de Dios, Romanos capítulo 10, versículos 1 al 15. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será ¿qué? Salvo. Yo quiero iniciar esta última parte, hermanos, con una pregunta para ustedes. Y es la siguiente: ¿cuántos de aquí estarían dispuestos a ir a predicar el evangelio a una isla de caníbales? ¿Cuántos de aquí estarían dispuestos a ir a predicar el evangelio a una isla de caníbales? Ni uno. Esa fue, hermanos, una pregunta que tuvo que hacerse el misionero escocés John Peyton, quien vivió durante el siglo XIX, cuando fue llamado por Dios para ir a predicar el evangelio a las Islas Nuevas Hébridas, ahora la República de Vanuatu, al este de Australia y Nueva Zelanda. Peyton afrontó muchas críticas cuando él decidió ir a esta isla de caníbales, ya que consistía en nada menos que dejar un ministerio en la ciudad exitoso para ir junto con su familia a un lugar salvaje, lleno de peligros. En una ocasión, un señor mayor de edad trató de disuadirlo diciéndole: los caníbales, vas a ser comido por caníbales. Peyton entonces le respondió: usted, señor, está avanzado en años ahora y su propio futuro es ser depositado pronto en la tumba y ahí usted va a ser devorado por gusanos. Le confieso que si puedo vivir y morir sirviendo y honrando al Señor Jesús, no me importará si me comen los caníbales o los gusanos, y en el gran día mi cuerpo de resurrección se levantará tan justo como el suyo, a la semejanza de nuestro Redentor resucitado. Increíble, ¿no? ¿Qué era lo que fue o qué era lo que movió, hermanos, a Peyton a semejante determinación? Decir: voy a ir a una isla, si me comen los caníbales, que me coman, de todos modos tarde o temprano seré comido por los gusanos, pero yo quiero morir sirviendo al Señor. ¿Qué fue lo que movió a este hombre a esa decisión? Es una historia real, no creas que es una historia ficticia, la saqué de un cuento, no. Lo mismo, hermanos, que movía al apóstol Pablo y que debe movernos a nosotros a predicar el evangelio y que hemos estado hablando.
desde hace 3 martes, el amor por los perdidos. Ese amor, ¿se acuerdan? En primer lugar, ¿qué dijimos? Que nos lleva a ¿qué? A orar por ellos. ¿Se acuerdan? Pablo aquí ora por los perdidos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Orar con fervor por ellos. Pero no solamente orar por ellos, sino mostrarles ¿qué? Su condición. Dijimos en segundo lugar, mostrarles su condición. Porque ahí también Pablo enseña ahí a los romanos claramente que cuál era la condición de Israel. Eran ignorantes, eran injustos, eran incrédulos, ¿no es cierto? Pero finalmente dijimos que no solamente se trataba de orar por ellos, no solamente se trataba de mostrarles su condición, sino tercer punto y final, también, hermanos, se trataba de qué, hermanos, de mostrarles, guiarles en el camino de la salvación. Después, hermanos, de declarar con fervor, ¿cuál es la palabra de fe que predicamos? ¿Te acuerdas? Versículo 9 y 10 lo estudiamos la semana pasada, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces Pablo continúa citando la escritura y lo que dice a través de Isaías. Usted lo puede leer en casa, Isaías 28:16. Dice lo que Pablo está diciendo aquí. Todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Dios, hermanos, siempre ha estado llamando, escucha bien, a toda la humanidad al arrepentimiento y a la fe. Por eso dice el texto, todo aquel, una cita de Isaías, Antiguo Testamento, dirigida ciertamente a la nación de Israel, pero con la bienaventuranza de que la salvación la podía encontrar todo aquel que creyera en quién, en Cristo. De hecho, la razón de existir de Israel era convertirse en un testimonio para las naciones. Éxodo 19:6, si quieres acompañarme, pon un separador ahí en romano. Lo dice claramente, Éxodo 19, versículo 6. Y vosotros me seréis un reino de ¿qué? De sacerdotes y gente ¿qué? Santa. O sea, el propósito, hermanos, o uno de los propósitos de la nación de Israel era ¿qué, hermanos? Ser luz para todas las demás naciones. ¿Están de acuerdo? Ser luz para todas las demás naciones. Predicarles al resto del mundo la salvación que existe solo en Dios, en el único Dios verdadero. Mira incluso lo que Pablo dice en Romanos capítulo 3, volviendo a nuestra carta, pero a otro capítulo. Romanos capítulo 3, versículos 21 y 22. Romanos 3, 21 y 22. Aparte de la ley, leemos desde ahí, se ha manifestado la justicia de Dios. Fíjense, esta justicia, ¿desde cuándo había sido testificada? Dice, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para otra vez todos los que creen en Él, porque no hay que diferencia. O sea, ¿te das cuenta cómo desde el Antiguo Testamento se daba testimonio del Evangelio? Testimonio del Evangelio. En otras palabras, la salvación por medio de la fe en Cristo, hermanos, estaba predicada desde el Antiguo Testamento y se enseñaba que esa salvación, como dice al final de este versículo, es para todos los que creen en Él. Este siempre, hermanos, ha sido el plan de Dios.
La promesa entonces, volviendo a nuestro pasaje, es que todo aquel que en él creyere no será ¿qué? Avergonzado. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento dejan claro que la salvación se otorga únicamente a quienes confían en Dios y que Él ofrece su redención de gracia a toda la humanidad, judíos y gentiles por igual. No hay diferencia. Ninguno que en Él creyere en ningún momento será avergonzado. ¿A qué se refiere eso? No es como que hoy deposites tu confianza en el Señor y entonces en el día del juicio te des cuenta que todo lo que habías vivido, todo lo que habías creído, si diste tu vida por el Evangelio, fue una farsa. No, 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 no. Si tú has creído en el Señor, jamás serás avergonzado. No serás defraudado. Dios, hermanos, cumplirá su palabra. Y esto es otra vez, repito, para todo aquel que cree. Todo aquel que en Él cree. Como decía Juan Calvino, lo único que separa al hombre de alcanzar la salvación es su propia incredulidad. Vuelve a nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 12 y 13? Porque no hay diferencia entre quienes, hermanos. No hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Ahí está. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si te das cuenta, hermanos, la barrera para obtener la salvación no es racial ni cultural, sino el rechazo personal del Dios quien la ofrece. Los hombres, hermanos, no encuentran salvación no porque Dios no quiera, es porque ellos rechazan la salvación que se está ofreciendo. Rechazan al Dios de la salvación. La gente perece debido a su incredulidad. Es más, mira, acompáñame a 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y observa aquí qué dice este texto. Obsérvalo, por favor, y respóndeme la pregunta. ¿Por qué estos hombres que menciona 2 de Tesalonicenses 2:10 van a perecer, hermanos, eternamente? ¿Por qué? ¿Qué más? 2 de Tesalonicenses 2:10. ¿Por qué? ¿Qué es lo que niegan a recibir estos hombres? Exacto. El amor de la verdad para ser ¿qué? Salvos. ¿Te das cuenta? Como decíamos la semana pasada, antes de que, hermanos, Dios rechazara a Israel, Israel rechazó ¿a quién? A Dios. Ahora, viendo, hermanos, a la idea del pasaje, dice Pablo que Cristo no solamente es Salvador y Señor de todos los que creen, sino que también es rico para con todos los que le invocan. Rico para con todos los que le invocan. Entonces, no importa, hermanos, de dónde tú vengas, como dice ese canto, ¿verdad? Ni tu raza ni tu color, dice ahí el canto, ¿no? Si tú invocas el nombre del Señor, serás ¿qué? Salvo. Con la misma salvación que Él ofrece a todos y del mismo modo en que Dios en su soberanía llama a todos los creyentes a sí mismo, la respuesta, hermanos, de invocarle con fe traerá el mismo resultado. La misma salvación que recibió Abraham, Isaac, Jacob y todos los hombres de Dios, hermanos. No importa, hermanos, tu condición social, tu estatus social, si eres rico, si eres pobre, si eres hombre, si eres mujer, si eres mexicano, si eres lo que seas. Si tú invocas el nombre del Señor, la promesa es, hermanos, es que recibirás la misma clase de ¿qué? De bendición. Invocar el nombre de Jesús como Señor
equivale a reconocer y someterse a su deidad, a su autoridad, a su soberanía, a su poder, a su majestad, a su palabra, a su gracia. Y todo aquel, tanto judío como gentil, como cualquier ser humano que así lo haga, la promesa es: será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Aún al más vil pecador? Hermanos, respuesta: aún al más vil pecador. Esta es la palabra de fe que predicamos, dice Pablo. No solo que conocemos, no solo que sabemos, no solamente que hemos entendido, sino aquella que llevamos en amor a todos los que están perdidos, hermanos. Qué hermoso es esto, ¿no? Porque todas las religiones creadas por el ser humano te dicen: tienes que hacer esto y esto y esto y esto, y a ver si alcanzas la salvación. Pero te imaginas una persona, hermanos, que ha vivido toda su vida en desobediencia a Dios. Como dice ese canto, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pero, hermanos, necesitan ellos escuchar este mensaje. Porque si hemos entendido que a la luz de la Escritura todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, ¿qué vamos a hacer? Va a ser, hermanos, llevar el conocimiento de ese nombre a todos aquellos que no lo conocen. Y por eso es mismo es que Pablo continúa. Mira, vuelve a Romanos, estamos en Romanos. Vamos a leer por último Romanos 14 y 15. 10, 14 y 15. Leonardo, lo único que te voy a enviar es el orden de las imágenes, pero para que estén en orden, porfa. O sea, lo último que estoy enviando es el orden, ¿sí? Gracias. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian ¿qué? Buenas nuevas. Es una lógica sencilla y progresiva, pero a la vez poderosa. Pablo argumenta aquí la necesidad urgente de que el amor de los creyentes para aquellos que están perdidos sea manifiesto. Hermanos, el propósito más importante de la iglesia, o la tarea, llamémoslo así, para ser más específico, más importante de la iglesia es predicar el evangelio. O sea, de hecho nosotros venimos y lo más importante que hacemos es escuchar la palabra de Dios, pero el propósito principal es ¿para qué? Para ir y cumplir la gran comisión, para predicar el evangelio. Esta idea de vivir un cristianismo de 4 paredes no es bíblico. Venir y sentarnos solamente, calentar un asiento, ir a nuestra casa, hermanos, y no compartir la palabra con nadie más. No, hermano. Si tú no compartes el evangelio, muy probablemente es porque no creas el evangelio. Porque alguien, hermanos, que ha entendido el amor tan grande de Dios, la soberanía de Dios, la gracia de Dios, la majestad de Dios, su gloria a través de la justicia, la santidad mostrada en Cristo. Hermanos, si algo desea ese corazón es compartir con los demás las buenas nuevas de salvación. Pablo, hermanos, ha declarado que únicamente quienes invocan el nombre del Señor pueden ser ¿qué? Salvos. Y en estos versículos continúa entonces su argumento diciendo que solamente quienes han creído en Él pueden invocarle. Observa tu Biblia. Y que únicamente aquellos que han oído acerca de Él pueden creer en Él. Y que solamente aquellos que tienen quien les predique pueden oír bien acerca de Él. Y por último, entonces, que ningún predicador puede predicar el evangelio verdadero si no ha sido enviado por Dios. Ahora cambia, voltea la tortilla. Pablo está diciendo que si Dios no enviara predicadores, nadie podría oír el mensaje. Y si nadie pudiera oír,
¿Alguien podría creer? No, ninguno podría creer. Y si nadie pudiera creer, nadie podría invocar al Señor. Y si nadie pudiera invocarle, nadie podría ser salvo. Piensa este momento, ¿dónde estaríamos tú y yo, hermanos? Hermana Vero, hermano Claudio, ¿dónde estarían si la hermana Mercedes no hubiera tenido ese corazón y esa compasión para predicarles el evangelio? ¿Dónde estarían? En prisión y en el infierno. Pero una mujer tuvo el amor, la compasión para predicar el evangelio. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No seamos egoístas. Compartir el evangelio, predicar. Y algunos dicen, no, hermano, mire, yo, mis padres, sí, pero alguien a tus padres, o tal vez a tus abuelos, o tal vez a tus bisabuelos, o no lo sé, pero alguien fue el que se quitó esa timidez, ese temor, o a veces ese orgullo, o lo que sea. Oye, ¿has escuchado el evangelio de Cristo? Oye, ¿sabías que hay una buena noticia? Y aquí estamos, resultado de ello. En el caso mío, a mi abuelo, hermanos, fue un joven quien se atrevió a hablarle de la palabra de Dios, luego una mujer. Y mira el resultado. ¿Está de acuerdo? Generaciones para servir a Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces, hermanos? A personas que atiendan este llamado, predicando el evangelio verdadero, el que le muestra a los perdidos su condición y les da la salida de esa condición por medio de la fe en Cristo. Ese evangelio que te lleva a predicarles, pero también a interceder por ellos en oración, para que los perdidos escuchen y escuchando Dios les conceda en su gracia arrepentimiento y fe. Y creyendo, hermanos, invoquen el nombre del Señor e invocando el nombre del Señor sean ¿qué? Salvos del infierno futuro y del pecado en el presente. ¿Te acuerdas las palabras de Jesús? Mateo capítulo 9, versículos 37 y 38. Mateo 9, 37 y 38 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha. Hermanos, ¿cuánta gente hoy está muriendo sin Cristo? Mas los obreros, ¿qué? Pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros que a su mies. Estaba orando por dos muchachos ahí que conozco en la universidad. Ambos pues tienen este pecado de homosexualismo. Pero yo he estado ahí predicándoles la palabra. Y le decía a mi esposa, y se los he compartido, creo a ustedes, que a veces uno no dice, ay, ¿qué me van a decir? Ay, ¿qué van a pensar? Porque uno de ellos tiene 4 licenciaturas, eso es su 4ª licenciatura que está estudiando. Y uno dice, wow, y los maestros, wow, pero ¿sabes lo que un día él me dijo? Me dijo, pero ¿sabes por qué he estudiado tantas cosas? Porque nada llena mi corazón. O sea, es cuando uno se da cuenta que la gente está necesitada y uno por cobarde, por rebelde a la palabra, por orgulloso, por lo que sea, calla ante el único mensaje que puede llevarle a la fuente que sacia toda sed. Ya les invito a oren por ellos. Ángel Lugo se llama él. El otro Yam Ramírez. Que Dios, hermanos, les conceda arrepentimiento y fe. Y a mí la gracia y la valentía para seguirles compartiendo la palabra de Dios. Conocemos el deseo de Dios, hermanos. Él no quiere que el impío muera, sino que viva a través del arrepentimiento y la fe en Cristo. Por lo tanto, nuestro corazón debe tomar la carga por aquellos que están perdidos. Miles y millones de personas mueren sin Cristo hoy. Pero hay una esperanza que tú y yo conocemos, que escuchando el evangelio del glorioso Salvador y respondiendo con fe a este, los hombres serán salvos. Nuestra tarea, hermanos, llevar las buenas nuevas de salvación a todos los que lo necesitan. Confiando, no te olvides,
en que lo que para los hombres es imposible, para ti y para mí es imposible, hermanos, cambiar sus corazones. Para ti, para mí, para todo ser humano es imposible ser salvos a través de nuestros propios méritos, pero lo que para los hombres es imposible, para Dios, todo es posible. No esperamos la respuesta del hombre, sino la respuesta de Dios, tomando con nosotros este privilegio de ser instrumentos en las manos del Redentor. Versículo 15 al final, porque como está escrito, Romanos, volviendo a Romanos para terminar, Romanos 10, versículo 15, porque como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Citando a Isaías, hermanos, Pablo nos dice, no que los pies físicos de los predicadores de Dios sean hermosos, sino que la paz y las buenas nuevas que esos pies llevan son hermosos. Porque esa paz, esas buenas nuevas son llevados por esos pies hasta los confines de la tierra. Porque es hasta los confines de la tierra donde las personas necesitan escuchar las buenas nuevas y a través de la fe y el arrepentimiento en Cristo encontrar paz. La paz con Dios. La paz con Dios. Porque separado del hombre, el hombre está enemistado con Dios, no lo olvides. Ni siquiera su peor enemigo, hermanos, es la muerte y el pecado. Es que ellos son enemigos de Dios y un día se enfrentarán al Dios Todopoderoso. Sin embargo, hermanos, ese Dios también se ha revelado como un Dios de amor, que está dispuesto a perdonar al peor de los impíos, si éste tan solo mira con fe la obra de Cristo. Te voy a cambiar un poco la pregunta del principio. Te pregunté, ¿irías a predicar a una isla de caníbales? Nadie me respondió. Ahora la pregunta sería, ¿irías a una isla de hombres violentos? Ya no caníbales, pero violentos. Ahí baja un poquito. Y aislados de la sociedad para predicarles el evangelio. Repito, ¿irías a una isla de hombres violentos y aislados de la sociedad para predicarles el evangelio? En el año de 1956, hermanos, 5 hombres respondieron sí. Sus nombres aquí los tienen, miren. Bueno, si le pueden borrar el versículo, por favor. Roger Youderian, Pete Fleming, Jim Elliot, Nate Saint y Ed McCulley. Todos ellos tenían entre 27 y 32 años de edad, cada uno con esposa e hijos, incluso uno de ellos con un bebé a un mes de nacer. Todos ellos tenían un fuerte deseo de compartir las buenas nuevas con personas que jamás habían escuchado de ellas. La tribu de los guauranis en las tierras de Ecuador eran para ellos un terreno perfecto para sembrar la semilla del evangelio. Miren, aquí tenemos una imagen de esa tribu. Ellos eran conocidos por ser violentos y por no tener ni un pequeño interés en socializar con el mundo externo. Pero esto no fue un impedimento para el deseo fervoroso de amarles, compartiéndoles la palabra de Dios a través de esos 5 misioneros. Y un 6 de enero de 1956, desde muy temprano, lograron estos misioneros establecer un contacto con esta tribu. Miren esta foto. Al principio fue un contacto amigable, lograron intercambiar algunos regalos y algunas palabras que habían aprendido de su lengua nativa, pero cuando dieron las 3 de la tarde, 3 mujeres se acercaron del otro lado del río. Entonces los misioneros se acercaron para saludarlas, como lo habían hecho con los anteriores miembros de la tribu que se habían acercado amistosamente, pero cuando estaban más cerca de ellas, 2 de ellos sintieron una lanza por detrás que les atravesó la espalda. El fin de los otros 3 misioneros no fue distinto. Estos misioneros acababan de dejar 5 mujeres viudas y en total 7 niños huérfanos. Miren, aquí tienen la foto de sus esposas y sus hijos. Y tal vez alguno pensaría, pues fue en balde, porque no pudieron finalmente compartir el evangelio con estas personas, pero no es verdad, hermanos. Porque el amor por las almas hacia los guaurani
no solo estaba en el corazón de estos 5 misioneros, sino también radicaba en el corazón de sus esposas. Y sus muertes, en lugar de ser un fomento al odio, el resentimiento, resultó ser todo lo contrario. Ellas se dieron cuenta de la necesidad tan profunda de Jesús en el corazón de esta tribu. Así que pronto, hermanos, Dios en su gracia acomodó todas las cosas para que se volviera a establecer contacto con esta tribu. Y Elizabeth Elliot, junto con otras mujeres, esposas de estos misioneros, pudieron mostrar el amor, el perdón y la salvación de Dios a esta tribu, incluyendo a los mismos hombres que habían asesinado a sus esposos. Es increíble, miren. Tienen una foto de Elizabeth Elliot, ya cuando habían entrado, tiempo más tarde, en contacto con esta tribu. Adelante ahí, perdón. Miren, hasta le pusieron el texto, a ver si así se nos graba. Otra de las esposas. El sacrificio de estos 5 hombres, hermanos, su propia vida comenzaba a dar fruto. Años más tarde, no solo serían las esposas de estos misioneros las que dedicarían su vida a manifestar el amor de Dios a esta tribu, sino también aquellos pequeños niños que un día se convirtieron en adultos, alentados por el ejemplo de amor y compasión de sus padres. Miren, a continuación una foto de uno de los hijos del misionero ya como adulto, compartiendo el evangelio con esa tribu. Hoy en día, hermanos, esta tribu, Huaroni, es conocida por todo el mundo. Cientos de medios han escrito sobre esta tribu y hoy en día se conoce mucho más de ella de lo que se conocía en aquel entonces. Pero lo más importante, hoy cientos, hermanos, de Huaronis viven en la misma fe por la que aquellos 5 hombres dieron su vida. Miren, al final una foto. Una cosa tremenda. Pues como Jim Elliot, uno de aquellos misioneros, decía, ningún sacrificio que hagamos por Dios es más grande que el sacrificio que Él hizo por nosotros. Hermanos, es nuestra tarea, es nuestro llamado, es la gran comisión, es el amor por los perdidos, lo que nos va a llevar a interceder por ellos en oración, llevarles las buenas nuevas de salvación, cueste lo que cueste, aun si es nuestra propia vida, de tal manera que ésta se levante como un aroma agradable ante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque sabemos juntamente con el apóstol Pablo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Por eso confesamos con él, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hermanos, si necesitamos amor por los perdidos, entonces pidámoslo con fe hoy al Señor. Padre bendito, en esta hora nos acercamos ante tu presencia. Padre, perdónanos, amado Dios, porque muchas veces, Señor, a diferencia de estos hombres que estuvieron dispuestos a renunciar a su propia vida, nosotros no renunciamos ni siquiera a nuestra propia comodidad, a nuestra pereza, Señor, a nuestra apatía, a nuestra indiferencia, a nuestra frialdad. Estamos tan ensimismados en nosotros mismos, tan ensimismados en nuestros problemas. Nos amamos tanto, Señor, a nosotros, que nos olvidamos de amarte a ti y de amar a aquellos que están perdidos. Pero Padre, nosotros leemos en tu palabra que el amor es fruto de tu Santo Espíritu. Por eso hoy, reconociendo nuestro pecado, pidiéndote perdón por él, Señor, pidiéndote que nos concedas un verdadero arrepentimiento, a la vez, a la par, Señor, te pedimos que tú llenes nuestro corazón de amor por ti, de amor por tu palabra, de amor por Cristo y de amor, Señor, por las almas, Señor, que se están perdiendo, Señor. De tal manera que nos levantemos, Señor, y prediquemos tu palabra, renunciemos a todo lo que tengamos que renunciar, de tal manera que seamos como lumbreras en el camino, Señor, en el camino de la vida de los hombres, para que ellos puedan hallar salvación en Cristo. Que nuestro corazón, Señor, y la iglesia, el Rey ya viene, de cada uno de los miembros de esta iglesia, Señor, pueda ser lleno de amor, de compasión, Señor, del deseo de que tú seas glorificado a través, Señor, de la voz, del canto, de la adoración
de los perdidos que encuentren a Cristo Jesús, o más bien, Señor, que tú los encuentres a ellos, Padre. Ayúdanos a orar por ellos, a mostrarles en amor su condición y a guiarles al único camino de salvación, que es Cristo Jesús. Es en ese mismo nombre que oramos y te damos gracias. Amén y amén.